Muy buenos días, hermanos. Es una bendición estar con todos ustedes en un segmento más de Meditaciones y Bepi, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bienvenidos este día jueves 2 de mayo de este año 2024. Pues le damos gracias a Dios. Ya estamos entrando de lleno en este quinto mes del año y pues es una bendición estar con todos ustedes y para mí compartir una meditación más de la palabra de Dios. Recuerden que estamos hablando del tema de que Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayer hablábamos de eso, de ser manso, ¿verdad? Y tenemos que aprender a tener control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿verdad? A no responder mal por mal, maldición con maldición. Hoy vamos a hablar otro tema que podemos ver claramente en Jesús. Jesús nos enseñó el ejemplo de la oración. Y es algo bien valioso, bien importante. Si Jesús, ¿verdad? Siendo Dios, pero como hombre, él practicaba la oración. Tenía la oración como algo prioritario, como algo necesario, como algo muy importante en su vida. Y ahorita lo vamos a ver, queridos hermanos. Pero allá en Lucas capítulo 18, versículo 1, nos dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para Jesús la oración era una necesidad. Y él quería implantarnos eso también a nosotros, que nosotros también deberíamos de considerar la oración no como una opción, sino como una necesidad. Como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos orar. La verdad, la razón por la cual hoy en día no vemos muchos milagros en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, es por la falta de oración, queridos hermanos. A cambio, en el ministerio de Jesús había muchos milagros, muchas obras sobrenaturales, pues la razón era porque Cristo oraba. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y a la vez hombre 100%, pero como hombre, Él oraba al Padre Celestial. Leemos, por ejemplo, allá en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35, donde la palabra de Dios nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjense bien, hermanos, este detalle que el Evangelio de Marcos nos deja saber de Jesús, que se levantó, dice, muy temprano, muy de mañana. Todavía estaba oscuro. Posiblemente pudiera haber sido las 4 o más tardar las 5 de la mañana. Y nuestro Señor se levantó y dice que se fue a un lugar desierto, un lugar apartado, donde Él pudiera tener un tiempo en paz y de tranquilidad para orar, para ponerse en las manos del Padre Celestial. Y dice que allí oraba. Para Jesús la oración era muy importante y Él buscaba desde temprano, ¿verdad?, orar y ponerse en las manos del Padre Celestial. ¿Cómo debiéramos nosotros igualmente, ¿verdad?, darle la importancia que Jesús le dio a la oración? En decisiones tan importantes en la vida era necesario para Jesús orar. Por ejemplo, cuando Él escogió a los 12 discípulos, nos dice la palabra de Dios que Él oró toda la noche. Nos dice allá en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días, dice, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La verdad, queridos hermanos, qué lejos estamos nosotros de seguir el ejemplo de Jesús. Él pasó toda la noche orando. Nomás una pregunta: ¿cuándo nosotros, qué día, en qué año hemos pasado toda la noche orando como Jesús? Él iba a escoger aquí a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, ¿verdad?
Y para escogerlos, él pasó toda la noche orando. Nosotros tomamos tantas decisiones y no oramos como debiéramos, hermanos. Y luego, ¿por qué las cosas no nos salen bien? Las cosas no nos salen como queríamos, porque nos faltó oración. La oración no es otra cosa más que la dependencia en Dios, dependencia en el Padre Celestial, una confianza en que Dios hará y puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Y mire que en la vida hay cosas que nosotros humanamente no podemos hacer. Cambiar el corazón de una persona no lo podemos hacer. Cambiar el corazón de un hijo no lo podemos hacer. Cambiar el corazón de una hija no la podemos hacer. Cambiar el corazón de un esposo, de una esposa, no lo podemos hacer. Cambiar cosas en la vida que son imposible para el ser humano, no lo podemos hacer, pero Dios, todo es posible. Y si podemos creer al que cree, dice la Biblia, todo nos es posible. Pero la clave es la oración. Cristo nos da el ejemplo de orar. Él oraba desde muy temprano. Él podía pasar orando toda la noche. Él es el ejemplo perfecto de la oración. En una ocasión, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Por ejemplo, leemos allá en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4, dice también la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice que Jesús estaba orando y cuando terminó de orar, todos los discípulos lo miraban orar. Cuando terminó de orar, uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y nos dice que Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando le pidió a ese discípulo: Señor, enséñanos a orar, el Señor les enseñó lo que se llama la oración modelo, o lo que a veces comúnmente se llama como el Padre Nuestro. Lo que pasa que esta oración modelo se ha hecho como una oración, como un rezo, como una repetición de palabras que muchas veces ni siquiera para la gente que lo hace tiene sentido. Pero la verdad, queridos hermanos, cada parte de esta oración, cada palabra de esta oración, cada frase de esta oración es algo tan valioso, tan importante. Nuestro Señor Jesucristo comienza, por ejemplo, reconociendo al Padre Celestial, alabándolo, diciéndole: Padre Celestial. ¿Verdad? Es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y luego dice: santificado sea tu nombre. Empieza a alabarlo, empieza a adorarlo. Venga tu reino. El Señor quiere que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, y con Él se estaba estableciendo. Hágase tu voluntad, porque hacer la voluntad de Dios, como hemos aprendido, es muy valioso para el creyente, así como fue para Cristo, ¿verdad? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios, así como en el cielo se hace, también se haga en la tierra. Por eso el cielo todo es perfecto, porque se hace la voluntad de Dios, y Él sabe que muchas cosas buenas van a suceder cuando nosotros hacemos también la voluntad de Dios. Y luego nos dice la palabra de Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él está orando por el alimento, y hermanos, es algo importante el alimento, tener pan en nuestras mesas, comida en nuestras mesas, y Jesús está orando por el alimento. También habla sobre: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A diferencia de nosotros, Cristo no cometió pecados, pero nos está diciendo: tienes que pedir perdón por tus pecados y tienes que aprender a perdonar. Y termina la oración: líbranos del mal. Oh, queridos hermanos, Cristo es el ejemplo perfecto de un hombre que ora, de un hombre que busca en oración
la ayuda del Padre Celestial. Y Él nos ha dejado ese ejemplo para que sigamos nosotros sus pisadas. Nos ha dado un modelo perfecto en la oración y nosotros también tenemos que buscar a Dios en oración. Que Dios nos ayude, hermanos, a que oremos más. En este tiempo consideremos la oración como algo muy importante, como algo muy valioso. Y es que si algo va a suceder en nuestras vidas, será como resultado de la oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos mañana viernes ya, empezando el fin de la semana, con la ayuda de Dios, en un segmento más de meditaciones y en fin, obedeciendo la voz de su precepto. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.